un intercambio que le pusimos de título Indagaciones sobre lo guaraní en la literatura sudamericana y que justamente surge, como contaba Mariano, a partir de una serie de interrogantes justamente sobre la presencia de lo guaraní en la cultura, pero en particular en la literatura sudamericana, ¿no? De producción de, digamos, del Cono Sur. Bien, tenemos como grandes invitados y de nuevo agradecerles a Mario Castells y a Rodrigo Villalba Rojas. Brevemente voy a mencionar un poquito sus bios. Mario Castells es nacido en Rosario, es escritor, investigador independiente y traductor del guaraní. Forma parte del grupo de estudios sociales sobre Paraguay del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe y del Centro de Estudios de América Latina en la UBA y en Rosario. Ha publicado varios libros, en particular su último libro se titula La Selva Migrante, Carlos Martínez Gamba y el exilio de la lengua guaraní, y fue ganador de la beca José Martí de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en 2020, y recientemente, en 2022, fue editado por la misma institución. Tiene ahora en prensa su primer libro en guaraní, titulado Buenos Aires, un Bairi, un Baire. Bien, y Rodrigo también, que van a ir haciendo una presentación intercalada. La idea justamente es unos minutos para escucharlos a ellos y después vamos a abrir un espacio también de intercambio para quienes desean participar. Asimismo, también aprovecho a decirles que en unos minutos, cuando ya estemos todos los participantes, vamos a subir un link para las asistencias, para que cada uno pueda certificar su asistencia y después se emitirán los certificados que vamos a estar mandando por mail. Rodrigo Villalba Rojas es nacido en Formosa, es doctor en Humanidades, con mención en Letras, docente investigador de la Universidad Nacional de Formosa y miembro del Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y Territorio. Fue becario de investigación del Fondo Nacional de las Artes y becario doctoral y postdoctoral del CONICET para el estudio de las literaturas en guaraní. Actualmente su ensayo, titulado La voz y el artificio, que está en prensa, explora el proceso de conformación de la literatura paraguaya en guaraní y la emergencia de una filología guaraní a principios del siglo XX. Así que, sin más, les paso la palabra para comenzar este intercambio y nuevamente gracias por estar acá presentes. Bueno, me toca a mí saludar primero, sigo el orden en que fuimos presentados. Bueno, es una alegría inmensa compartir con ustedes. Sabemos que no hay muchas personas que tengamos tanta pasión por la literatura, mucho menos esto se acota demasiado cuando lo que tenemos para mostrar y para conversar es sobre la literatura en lenguas originarias y fundamentalmente para nosotros la literatura en lengua guaraní. Pero bueno, esa es una de las áreas más importantes para nuestro deseo, ¿no? Y hace un tiempo que venimos con Rodrigo trabajando, colaborando, haciendo cosas juntos, y bueno, esto nos ha llevado bueno, a participar en varios eventos. Ya la otra vez con el workshop en Formosa hicimos algo en común, y ahora nos vimos también muy a gusto con esta invitación y dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a hablar un poco de lo que nos gusta y de lo que venimos hablando cada vez que nos juntamos, ¿no? Bueno, eso, para empezar. Buenísimo, gracias. Bueno, gracias, no sé, gracias por las palabras, Mario, para empezar, porque medio que me sacaste algunas ideas de la galera. Y agradezco a Juan y a Mariano, a Daniel, por la organización del evento. Para mí es un privilegio, un lujo, un honor estar acá en este preencuentro virtual. Y máxime porque compartimos el espacio con Mario, que alguien que yo admiro mucho como investigador por el tesón, las energías y la curiosidad que ponen
y el amor sobre todo que pone en la materia y en la indagación, la reflexión, la problematización de todo lo que tiene que ver con el mundo guaraní. Si hay algo que nos hace amar la materia es encontrar a alguien que nos enseña a amarla. Y bueno, yo cuando empecé a leer trabajos de Mario y empecé a interactuar con él, eh, me di cuenta de que de alguna manera estaba encontrando en él como un modelo, ¿no? Lo considero mi hermano del alma ahí en ese sentido y me ha mostrado un montón de rumbos para seguir pensando todo lo que es este conocimiento, esta formación en cuanto a al saber sobre el guaraní, la literatura, pero sobre todo el mundo guaraní en su conjunto. Entonces, quizá en algún momento yo iba a mencionar esto, pero ya lo adelanto. Quizá hablar de la literatura por ahí nos obliga un poco no sé si nos obliga, pero nos impone una especie de ficción también de lo que sucede en el mundo. Entonces, nosotros vamos a poner a la literatura como excusa para hablar de lo que sucede en la cosmovisión, en el mundo de lo que tiene que ver con el guaraní y las formas del guaraní y los guaraníes en todos los sentidos. Así que no sé si nos va a alcanzar este tiempo. Nos matábamos de risa con Mario hace un rato porque no sé si nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todo lo que quisiéramos hablar, pero al menos sí dar cuenta de cómo todo está por hacerse acá. Así que muchas gracias por la invitación y bueno. No sé, si les Arrancamos, parece, iniciamos, Mario, arrancamos. Yo voy a arrancamos. empezar compartiendo pantalla, si les parece, y tiro algunas ideas de inicio y después Mario me va a ir. ¿Saben? La dinámica que nos propusimos con Mario es hacerlo como bien conversado de esto, de modo tal que yo voy a tirar algunas ideas y Mario me va a ir diciendo cómo las ve él, sus opiniones. En algún momento me va a decir, acá no mencionaste tal cosa. Así que eso lo toman como en realidad porque justamente queremos que se vea eso, cómo vamos pensando en conjunto, ¿no? Bien, comparto la pantalla y comenzamos. Bien, podemos ir ¿Me confirman si la se de ve bien abajo, esto? ¿no? Ahí está bien, sí, está bárbaro. Se ve con pantalla completa. Perfecto. Bien, la consigna que nos arrojaron los compañeros acá era trabajar un poco entonces sobre el guaraní en la literatura. Bueno, nos pusimos a pensar esto de, claro, que nosotros es lo que leemos normalmente en la literatura sudamericana, latinoamericana, y cuáles son los autores que tenemos de referencia, pero por ahí se hace como medio imperioso pensar un poco los alcances, el área de influencia que tiene o que tenemos que tener en cuenta a la hora de observar, empezar a estudiar la cuestión guaraní. Y yo tomo como referencia un artículo de Silvetti Silvestri que salió ya hace unos años en una de las revistas esta de Harvard que trabajaron específicamente con un concepto de territorio guaraní, basándose en toda la ramificación esta hidrográfica de la cuenca del Río de la Plata, tomando como una base concreta de área de expansión de estas comunidades guaraníes y señalando cómo las misiones jesuíticas del siglo XVI-XVII especialmente, llevaron a afincar en una región específica que está ahí marcada como en rojo, en un lugar de concentración prácticamente de las primeras producciones escritas de conservación, podemos decir, y de modernización casi de todo lo que va a ser después la literatura en guaraní, si pensamos la literatura en términos occidentales, vale la aclaración.
Este es un mapa un poco más actualizado, que está así calcado de Wikipedia nada más, de cómo se va en lo que es en la circulación del conocimiento en general, de cultura general, ¿no? En las redes sociales, en Internet, cómo se van marcando las presencias de las comunidades indígenas guaraníes y el área de influencia del guaraní en sí. Hay un Bien, mapeo también, quería decir sí, que está, digamos, fue un trabajo mancomunado de Bartolomé Meliá, que se llama Mundo Guaraní, donde se llegó a eh, graficar más o menos en la actualidad todo lo que son las áreas de Tecojá guaraní en América Latina, digamos. Es bastante parecido, pero es mucho más, más preciso, así que también se puede consultar. Mundo Guaraní es un proyecto también de UNESCO, así que está a disposición. perfecto. Ahora que mencionas eso, está también en el otro, en Guaranira P se llama otro de los trabajos, es el título otro de los trabajos de Meliá, que es un librote ilustrado bellísimo, pero así también de ahí debe ser bien caro. Es un trabajo que recoge justamente el mapa de etnias guaraníes de Nimondayú, Unkel, que también es al menos para tener referencia de las comunidades indígenas, es muy útil. Bueno, el mapa de Nimondayú, de hecho, está en etnografía.org, en el sitio está disponible, se puede consultar, está como actualizado ahí. Bien. Quizá será. Bueno, Ahí paso a la siguiente diapositiva. Bien. bien. ¿Cuáles son las resonancias del guaraní en la literatura sudamericana? Los orígenes de una literatura en guaraní. Yo las voy a mencionar todas porque me parece que van ligadas, ¿no? ¿Y qué Sí, tensiones deberíamos señalar en esos orígenes? Cuando recién Rodrigo mostró la cartografía del guaraní, creo que ahí ya empezamos a ver toda una disposición de lo que es la antigua conformación de esas grandes poblaciones que forjaron, digamos, una territorialidad distinta a la que tenemos hoy, que está intervenida no solamente por los estados nacionales, sino por ya más de 5 siglos de intervención colonial y neocolonial, ¿no? Entonces tenemos un guaraní que es un guaraní histórico. No solamente un guaraní, sino varios guaraníes, porque como dijo justamente Bartolomé Meliá, la historia del guaraní es como un espejo roto. Y podemos acceder a partir de algunas escallas a esa totalidad, pero nunca completarla, ¿no? Porque ya sabemos que eso es algo imposible. El orden colonial justamente vino a hacer eso, a forjar esas escallas y a construir identidades por la negativa, ¿no? Porque ya estamos indisolublemente atados a la tragedia colonial. Es la conformación de nuestra identidad está marcada por esa herencia colonial. Tenemos que ver qué hacemos con eso, ¿no? Entonces tenemos el guaraní histórico, el guaraní de las naciones tupí-guaraníes, que era una extensión y una temporalidad bastante mayor a la de 500 años que los guaraníes vienen sobreviviendo bajo el yugo colonial. Y después, justamente con la colonialidad, tenemos la dispersión del guaraní y las distintas áreas semánticas de construcción del guaraní, ¿no? Un guaraní ligado a la vivencia bajo el régimen de encomiendas, un guaraní directamente, prácticamente destruido, ¿no? Un guaraní que empieza su proceso de pauperización y de hibridación lacerante, y por otro lado tenemos, con los inicios de la conquista espiritual, nombre que, bueno, le otorgó justamente el libro de Antonio Ruiz de Montoya, que es el intelectual más importante que tuvo la orden jesuita, y el ordenador y reductor, vamos a utilizar la categoría de Meliá, ¿no? que dijo que el guaraní fue reducido a gramática, a diccionario, no solamente a poblaciones, ¿no? Como las reducciones de los jesuitas, sino también a gramática y a diccionario. Entonces tenemos, por un lado, ese guaraní encomendero, por otro lado, el guaraní jesuita, que era un guaraní con un alto momento de auge de
literaturización, muy forjado por la égida, digamos, del latinismo, por la cultura latina, en la cual estaban forjados, digamos, los intelectuales de la Orden de Loyola, y en tercera instancia un guaraní de la resistencia, el refugio, porque es el guaraní de los calguaes, ¿no? El guaraní que pasó a habitar allí donde no estaban los maneados, como llamaban ellos, justamente a los que se integraron a la vida en las misiones, ¿no? Al simulado cautiverio, como lo llamó Rua Bastos. Entonces tenemos esos tres espacios, y ahí podemos dar inicio a las distintas vertientes de la literatura guaraní, oratura guaraní, ¿no? Porque tenemos, por un lado, ese guaraní hibridado, pauperizado, de mucha circulación oral, que también Meliá definió como lengua española del Paraguay, el guaraní como lengua española del Paraguay, el guaraní que empezaron a hablar los hijos de los encomenderos, los hijos de los conquistadores, y no solamente los indígenas sometidos al servicio, digamos, de encomienda. Y por otro lado tenemos el guaraní reducido de las micciones, reducido a catecismos, a cartas, a sermonarios, que bueno, los referentes máximos de eso son los escritores indígenas, por ejemplo, Nicolás Yapuguay o Nicolás Niangrú. Están los ejemplos de las cartas de los cabildos durante la guerra guaranítica, etc. Sin mencionar a los textos de los mismos padres jesuitas, ¿no? Y en tercera instancia, la palabra sagrada, la oratura sagrada, Ñe por Atenondé, las hermosas palabras del principio, que luego nos comunicara, ya en este siglo, León Cadogan, con su recopilación en la Gurapetá, pero antes que Cadogan, también Kurdun Kemimondayú, y tantos otros, ¿no? Tantos no, bastante menos, pero en pequeñas escalas también, ¿no? Creo que el gran comunicador, el gran revelador de la palabra esotérica, del valor de la poesía oral de los guaraníes es León Cadogan. Entonces tenemos este problema y estas vertientes que surgen de la introducción de la política colonial, ¿no? La literatura, la oralidad, la música, la espiritualidad, la cosmovisión, acá menciona en las imágenes Rodrigo, son un conjunto de situaciones, pongámoslo así, que determinan fehacientemente lo que es la producción de sentido, la forma en que interpretan el mundo las colectividades guaraníes y neoguaraníes, como la definió Darcy Ribeiro, ¿no? Creo que una de las categorías más interesantes para pensar lo que fueron las poblaciones criollas que adoptaron al guaraní como lengua de uso cotidiano, como vehículo de transmisión y de comunicación, digamos ahora nacional y popular, pero en otro momento también como lengua koiné, ¿no? Como lengua general de las propias poblaciones criollas. Tanto el tupí en la zona del Brasil, que fue tan importante para la literatura de vanguardia a partir de los manifiestos de los modernistas, como los hermanos Andrade, como el manifiesto antropofágico, o también como la novela Macunaíma, ¿no? Que es tan ligada a la cosmovisión tupí, ¿no? Que toma la tradición del padre de Anchieta y lo que ya sabemos que fue uno de los primeros textos de interpretación, digamos, y también de reconfiguración de una nueva ideología guaraní colonial, ¿no? Entonces, esto, como decía, ha forjado una literatura que tiene una base oral y que también tiene como una especie de movimiento cíclico de regreso a la oralidad, ¿no? Es una literatura que tiene su base, su sustrato en la oralidad y que vuelve a la oralidad, porque también tenemos que decir que el guaraní no ha podido forjar aún, por cuestiones que vamos a trabajar y a conversar después con Rodrigo, un mercado debido a la situación de diglosia que se vive en las regiones del área guaranítica, pero fundamentalmente en Paraguay, donde podría hoy por hoy, digamos, una lengua que se hablaban más o menos entre 8 y 12 millones de personas, podría haber generado
un mercado de lectores, un público lector, y hoy por hoy vemos que hay muchos esfuerzos de intelectuales, de políticas estatales que tienden a forjar eso, pero también los problemas, digamos, de esta situación colonial ligada a la diglosia, a ese bilingüismo atravesado por la situación de separación entre los distintos campos semánticos, lo que ha mermado las posibilidades de la literatura guaraní y lo que ha forjado también, hay que decirlo, una gran producción de oratura en nuestra lengua. En el esquemita este que lo hice medio pensando en el ñandutí, en la figura del tejido refinado del Paraguay, vemos esa correspondencia, ¿no? Esa íntima ligazón entre todas estas formas de expresión de la cultura, que hace que cuando pensemos en literatura, especialmente si pensamos en una literatura en guaraní, tengamos que tener esta presencia, tengamos que tener, valga la redundancia, tengamos que tener presente esta presencia constante del sustrato oral, que yo ahí no sé si pensaría en términos de sustrato, lo que dijiste recién, Mario, de la literatura que toma de la oralidad pero vuelve a la oralidad. Nos hace pensar también en esto que en algún momento dijimos que el guaraní no, así como el guaraní no opera como sustrato, no sé si la oralidad operaría como sustrato de la literatura o, o si hace que se construya así a la par y que estemos hablando de sustrato quizá en términos de situar en una jerarquía superior a la literatura por una cuestión del predominio letrado. Eh, pero sí vale considerar por ahí que en todo este sistema que trato de marcar acá, no solamente hay una cuestión relacionada con la pervivencia de la oralidad, sino también de lo musical y lo espiritual, que cuando empecemos a hablar de cómo se conformaron las sociedades no indígenas en las sociedades coloniales, ¿no? Que fueron incorporando la lengua guaraní en su vivir cotidiano, en el quehacer cotidiano en la comunicación, eh, también incorporaron formas de espiritualidad que están muy ligadas al guaraní y que además son sincréticas por la presencia del cristianismo, ¿no? Entonces hay formas, hay experiencias que de alguna manera también van a marcar su paso, su huella en la literatura y muchas veces vamos a tener que analizar qué es lo que realizamos en al menos una franja importante de lo que se compuso en la primera mitad del siglo XX. Vamos a tener que analizar parte de la música en guaraní, como las letras de la música en guaraní, como literatura. Yo quería decir algo al respecto porque creo que es muy interesante el problema, ¿no? El problema entre oratura y literatura y esa interacción entre ambas, me parece que es lo central a discutir, ¿no? Porque tenemos el problema de lo que son las oraturas y el modo de circulación de la palabra oral comunitaria y cómo se traslada esa misma producción, modificada de alguna manera, digamos, porque estamos hablando de sociedades disímiles, ¿no? Por el campesinado, por ejemplo, paraguayo, pero a su vez, cómo la literatura opera también como una reducción de la oralidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tenemos la experiencia de la oratura sagrada y cómo la poesía de vanguardia, por ejemplo la poesía tangará, como la definieron, aunque no podemos decir que se trata de poesía tangará, sino que es una reducción, pero la poesía tangará, o ciertos poemas o ciertas poéticas de la literatura de la poesía paraguaya actual, abreva en esa oratura sagrada, pero pierde lo sacro, pierde la cohesión sagrada en el traslado de la oralidad a la escritura. Eso es muy interesante porque nos lleva a plantearnos, digamos, la cuestión misma de la Gura Petá, cómo lo conocemos, cómo leemos un libro
y no leemos, no vivimos la oratura sagrada, sino que leemos un libro. Hay una reducción, en este caso antropológica, que lleva a discusiones que son interesantes, ¿no? Sobre la cuestión de la oratura y la literatura y ciertas cuestiones que no están reguladas todavía en eso, ¿no? Pasar de un verosímil a otro implica un contrato también de lectura, un pacto de lectura que nos conviene tener bien presente. Y respecto de otras cuestiones, digamos, no tan complejas como esa, digo, pensemos en la primera literatura en guaraní que surgió, digamos, la primera literatura paraguaya de expresión guaraní, fue la del periodismo de guerra. Y esa literatura que se produjo desde Paso Pucú, con el Cabilluí, fundamentalmente, era una literatura que podían leer algunos intelectuales y, por supuesto, gente letrada, fundamentalmente oficiales del ejército paraguayo, pero la circulación del Cabilluí, que está sentada sobre los grabados también, ¿no? Era más de círculo oral, ¿no? De transmisión de los letrados hacia el pueblo bajo, hacia las bases, hacia los soldados, ¿no? Entonces, hay una interacción entre la escritura y la oralidad. Hay un origen oral, hay una reconfiguración de los letrados y hay una vuelta nuevamente a la oralidad. Eso quería acotar. Bueno, a propósito de lo que estás diciendo, justo cambié acá las diapositivas para ilustrar un poco la parte del Cabilluí, y que bueno, el Cabilluí más que nada por la, no sé, la predominancia del grabado, del grabado más estilizado, más hermoso que tiene la cuestión del periodismo de trinchera, pero el Cacique Lambaré como el medio del periódico escrito enteramente en guaraní, como la primera, además de que el Cabilluí incluía canciones en guaraní en sus páginas, el Cacique Lambaré es el periódico que introduce por primera vez el guaraní como lengua de prensa. Entonces se crea un género discursivo para el guaraní ahí, totalmente moderno en términos de nuevo desde un punto de vista occidental, y, y cómo una discusión ahí por ahí intermedia entre que los editores del Cabilluí y del Lambaré van a llevar a que se tengan que establecer definiciones, ¿no? Acuerdos de cómo vamos a escribir. En definitiva, estamos mezclando o no mezclando la lengua, estamos hablando un guaraní genuino, cuál es el guaraní de nuestro pueblo, de nuestra nación. Entonces, el Lambaré va a empezar a publicar en algunas páginas unos avisos, así con el titulito de Morandú nomás, como aviso, y haciendo algunas reflexiones así metalingüísticas de cuáles van a ser los términos de escritura y cómo se tienen que leer esos términos de escritura. Entonces vamos a estar presenciando de qué manera, en un formato que no tiene nada que ver con lo lingüístico, se empiezan a realizar este tipo de acuerdos lingüísticos por los propios hablantes. Además, en un espacio, lo que dijiste recién, Mario, en un espacio que ahí los poetas venían escribiendo en castellano, de hecho tenían este estilo neoclásico así. De repente tenemos una impronta totalmente original, novedosa. Esto es sí completamente emergente en la poesía de estos escritores que quizá nunca habían escrito en guaraní ni se les hubiese ocurrido escribirlo, porque no era el uso, no era considerado culto, y en estos casos sí, ya con las circunstancias de la guerra, se hizo necesario o fue una decisión bien deliberada de tener que escribir la lengua y generar estas circunstancias discursivas nuevas, donde se crearon de nuevo sistemas simbólicos como para representar la cuestión de la identidad, de la patria, el enemigo, y ahí empezaron a intervenir un montón de nuevos signos que recuperaron a través de la lengua guaraní, recuperaron elementos indígenas, como si fuesen una forma de reconocer un precedente, un antecedente, una genealogía indígena, pero no enteramente indígena. Entonces tenemos como sentadas las bases
de esta especie de indigenismo blanco donde ellos asumen que son nietos de indígenas, que su faro en este caso es el cacique Lambaré, pero que ellos no son indígenas. Un debate que después se va a ir alimentando en décadas posteriores. Voy a Y volver un ratito atrás. Quería mencionar a propósito de esto de la oratura, bueno, no sé si vale la pena hacer este arraconto otra vez, pero pensar a propósito de esta discusión sobre la oratura, la oralitura, de cómo la literatura de alguna manera abreva en eso y se apropia y reduce el universo de la oralidad. eh, También una discusión que parece válida y que no sé si está del todo desarrollada, de hecho, no sé si está, lo digo de balde, no está del todo desarrollada, es cómo definir el punto de inicio, si es que se puede, de lo que sería una literatura en guaraní. Estamos casi todos, al menos vos y yo, Mario, estamos de acuerdo en que el inicio de la literatura en guaraní, el origen va a ser el contexto de la Triple Alianza, una literatura que no va a ser necesariamente ficcional, pero que tiene muchos elementos de la ficción y muchos elementos de un marco simbólico que se ven en la poesía, pero que no inhabilita la presencia precedente de toda la literatura misional que ayudó a sistematizar la lengua en un alfabeto y que de alguna manera los escritores de la Triple Alianza estamos casi seguros de que consultaron para poder escribir, porque todavía en el siglo XX, ya habiendo terminado la guerra, seguían circulando estos diccionarios jesuitas y seguían tomando como voz autorizada los escritores del siglo XX las voces o los registros de los jesuitas. Entonces, hay una serie de operaciones intelectuales sumamente interesantes y sumamente valiosas, como para ir reflexionando de qué manera y qué tipo de decisiones tuvieron que tomar para generar estos nuevos modos de producción simbólica, pero a la vez que modos de producción simbólica, modos de reducción a símbolo de todo un universo que ya de por sí era complejo y que al reducirlo a una escritura, lo que hacían era especificar más un determinado horizonte de consumo, ¿no? Un determinado destinatario. Creo que es un poco también el concepto que se puso el guaraní, ¿no? La literatura que se escribía en guaraní solamente podía ser leída por quienes tenían alguna especie de instrucción, alfabetización, que podía leérsela a los guaraní hablantes, pero quienes no conocían nada de guaraní, a monte más, no había forma de que ingresen a ese Aparte, circuito de digo, comunicación. el hecho de, digamos, de la escritura no solamente tiene un afán homogeneizador, sino también para afirmar las dominaciones. Me lo dice así tal cual, estoy creo que parafraseando, pero apenas a Antonio Ruiz de Montoya. Entonces la cuestión de la escritura es sumamente importante y por eso también le dieron la seriedad que le dieron los intelectuales orgánicos del lopismo, ¿no? Del gobierno del Mariscal López, en el Congreso de Grafía de Paso Pucú, y como políticas, digamos, ideológicas del Estado, fueron muy importantes los escritores que tenían un peso y un conocimiento de lenguas europeas, como el Juan Crisóstomo Centurión o el padre Fidel Maíz. Hay una gran producción y una gran labor, y está completamente ligada a una idea pensada desde el Estado. No hay que olvidar de que eh, esta misma élite cultural era una élite modernista, era una élite europeísta, eurocentrista, educada en Europa. O sea, cuesta muchas veces pensar, pero en realidad el alto mando del Mariscal López, o sea, lo que era su mesa chica, digamos, estaba compuesta por oficiales que en su mayoría habían sido forjados, sus estudios en Europa, en Gran Bretaña y en Francia fundamentalmente, y algunos eran inclusive
extranjeros ellos mismos, digo, Morgenstern, el Bisner, o Thompson, o Stewart, o sea, muchos de los oficiales de la primera línea del ejército paraguayo eran extranjeros. Entonces, por eso me parece sumamente destacable, y más teniendo en cuenta también que Carlos Antonio López fue el que llevó adelante la castellanización del país, ¿no? La eliminación de los apellidos guaraníes, la erradicación de los pueblos de indios, ¿no? Y la ciudadanización de la población, de los pueblos de indios en el Paraguay. Entonces, acá hay toda una política de Estado que me parece sumamente interesante, y por eso mismo creo, justamente con Rodrigo, que el origen de la literatura paraguaya tal y cual lo conocemos está asentado en el periodismo de guerra, ¿no? En estos periódicos. Y va a ser muy importante en la próxima producción, que bueno, nos saltamos una etapa no porque no haya nada en el medio, sino porque fue realmente una devastación total lo que pasó con la guerra, y podemos recién empezar a hablar de un resurgimiento de la poesía en guaraní a partir de la década del 10, ¿no? Con el surgimiento de varios poetas, fundamentalmente que abrevan o se sumergen nuevamente en la poesía campesina, en lo que comúnmente entonces se conocía como el folclore. Rodrigo puede hablarnos mucho más de eso a partir de, justamente, un estudioso de lo que fue la política, la poesía de Narciso Ramón Colmán, de Rosicrán, y de su libro primordial en aquel entonces, que es Ocara Potí, ¿no? Así que bueno, yo se lo dejo con él, y después vamos a hablar un poco más de las implicancias de su obra en toda la región. Acá en las imágenes ya más o menos nos va adelantando Rodrigo de esa trascendencia. Sí, una de las observaciones a propósito de lo que mencionaste sobre esa brecha temporal que hay de la posguerra a la década del 10 del siglo XX, tiene que ver con esto. Claro, la devastación fue tan grande que no tenemos certeza de si se produjo más en guaraní después de los periódicos de trinchera. Casi que no habría forma de comprobarlo si es que se produjo en formato de libros, por ejemplo, en soporte libro, pero sí estamos seguros de que pudo haber circulado más en cuanto a folleterías, porque el guaraní, esto Meliá lo va recuperando en algunas indagaciones. El guaraní había circulado en folletería entre fines del siglo XIX y especialmente los primeros años del siglo XX, bueno, en el soporte de los cancioneros. Entonces, existía una tendencia a registrar algunas canciones en guaraní, especialmente algunos cancioneros religiosos por ahí, y hubo algunas indagaciones que realizó en su momento Manuel Gondra, citado por Natalicio González, acerca de la circulación de textos de autos sacramentales, ese tipo de cosas, textos recuperados de época colonial en la zona rural del Paraguay, de los que no tenemos registros. Entonces hay testimonios que dan cuenta de que existieron esas circulaciones, pero no fueron en un momento por ahí en las preguntas. Mencionábamos esto de qué sucede con todo ese caudal que no fue archivado, porque lógicamente no fue archivado por la sencilla razón de que al no conformar libros, al no presentarse en el formato de los libros, no es considerado prácticamente un soporte que pueda ser apilable en los anaqueles. Eh, Ergo no se le concede ningún tipo de importancia, y muchas veces se imprimía en un papel de mala calidad, con tecnologías de mala calidad. Mucho tiempo sucedió con Ocara Poticuemí, que es el cancionero de los años 20. Sucedió con el periódico Guaraní, que es un periódico, es uno de los primeros periódicos, no, es el primer periódico en guaraní del siglo XX, del que casi no hay registros, casi nadie dice nada, pero que se publicó, circuló, se conservan algunos pocos números en la Biblioteca Nacional de Asunción, y que uno, cuando se encuentra con el material, se da cuenta de la mala calidad del papel, la mala calidad de la tecnología de impresión, que hay números que directamente no se ven nada porque se empleaban máquinas viejas compradas de descarte,
y bueno, y se hacía lo que se podía. Entonces, tenemos una situación en la que a principio, primero que nada, considerar que después de la derrota del Paraguay en la guerra de la Triple Alianza, esto que circula mucho en los libros de historia, recayó sobre el guaraní una prohibición. Es cierto que la prohibición que circula por ministerio es una prohibición que lo firmó, si no me equivoco, Rivarola, Cirilo Rivarola. Esta prohibición pesa sobre los circuitos administrativos de gobierno, especialmente sobre los recintos como la Cámara de Senadores. Ahora, no, eso no es más que una prueba de que había un tipo de estigmatización sobre el guaraní, de modo tal que posiblemente haya seguido circulando en la sociedad sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de restricciones. Esto es una hipótesis, ¿no? Y sin embargo, no estaba bien visto, no tenía ningún tipo de importancia incluir el guaraní o desarrollar una literatura o una escritura en guaraní en todo ese periodo de posguerra, porque justamente la lengua guaraní era considerada por toda la nueva secuela liberal y progresista que vino en la posguerra, era considerada una lengua de barbarie. O sea, se implanta prácticamente el modelo sarmientino, civilización barbarie. Entonces, los nuevos gobiernos, muy vigilados por los aliados que triunfaron, ¿no? Después de la guerra, deciden diferenciar estas dos lenguas, el castellano y el guaraní, como una lengua civilizada versus una lengua bárbara. Entonces el guaraní es un rastro, es un resabio, es una tara que, que altera, de hecho, la capacidad de eso. Entonces podemos tener en cuenta que circula ese saber, esa percepción, esos prejuicios, y esos prejuicios muchas veces aparecen no explícitamente en libros ni en folletos, pero sí se deslizan en algunas columnas de prensa, muchas veces recuperadas. Ahí, por ejemplo, se ve en la pantalla o en la tapa de las disquisiciones filológicas sobre la lengua guaraní, que fue publicada en 1915. Esta es una edición publicada en Corrientes, pero que por Wenceslao Guess, que es un filósofo, si no me equivoco, creo que es puntano, es sanjuanino. Bueno, lo que me interesa acá es recuperar esta determinación de recopilar algunas discusiones en torno al guaraní y cómo en esas discusiones se podían deslizar algunos prejuicios entre estas discusiones recuperadas. Hay una observación que realiza Guido Boggiani, el italiano, que exploró durante mucho tiempo y que después termina a manos de los indígenas. Bueno, termina desapareciendo, se acusa a los indígenas de haberlo matado. Y Guido Boggiani, antes de eso, creo que en los últimos tiempos había publicado en una columna de periódico una observación sobre una discusión que había tenido con una persona en hotel, donde esta persona rebajaba al guaraní a una lengua bárbara de ignorantes, a quienes hablaban guaraní mismo como ignorantes, y diciendo que Boggiani veía como el guaraní en realidad demostraba tener todo esto que se dice el guaraní de la musicalidad, la belleza. Y todas esas taras, retomo la línea de mi discurso, todas estas taras que pesaban sobre el guaraní habían retardado, podemos decir, el desarrollo de una literatura que empieza a cobrar fuerza recién en la primera década del siglo XX, no solamente con la circulación de los cancioneros, sino con un estudio un poco más detenido que por un lado lo llevó a cabo Manuel Gondra, por otro lado lo llevó a cabo Moisés Bertoni, por otro lado lo llevó a cabo muy fuertemente Manuel Domínguez a través de los estudios etimológicos, que fueron dando como una especie de soporte, de cimiento para el estudio
y conformaron una suerte de incipiente filología guaraní, que fueron dando los cimientos para que se estudie más académicamente la lengua. Y en estos estudios académicos es donde empiezan a involucrarse algunos poetas, entre los cuales se puede mencionar a Narciso Recolmán, que además va a ser el único poeta paraguayo que en toda su carrera solamente escribió en lengua guaraní. Es decir, las producciones, lo que haya escrito en castellano son observaciones a su literatura en guaraní, pero su literatura se desarrolla enteramente en guaraní. Tiene un montón de libros publicados y un montón de libros inéditos, que, que por razones que él mismo lamenta nunca pudieron salir a la luz. Entonces, estamos ya en la década de 1910, estamos en el año 1917, y se publica en 1917 el primer libro de poesías en guaraní, que ustedes están viendo ahí la portada, que es Ocarapotú, Flores Silvestres. Bueno, esta es la segunda edición de 1921, pero se publica la primera edición en 1917. Va a tener tanto éxito la primera edición, que Narciso Recolmán promete sacar una segunda edición, no solamente para seguir vendiendo ejemplares, sino para corregir la lengua, cómo había escrito en su libro la lengua guaraní, porque había recibido muchas críticas de especialistas, dice, acerca de cómo escribió un guaraní muy contaminado por el castellano. Entonces también estaba bueno, lo que mencionó hoy Mario, esta diglosia, ¿no? Bueno, vamos a escribir el guaraní, si vamos a escribir el guaraní tiene que ser el guaraní ET, no tiene que ser un guaraní de contacto, no tiene que ser un guaraní mixto, y no tenemos que mezclar porque, bueno, el guaraní, si va a convertirse en literatura, tiene que demostrar su altura, no ser una lengua vulgar, que es la lengua que circula en el pueblo. Y como para cerrar esta intervención, ahí también hay una captura de la portada de Yataya Puteré, de Saturnino Muniagurria, que es un escritor correntino, que en ese momento, bueno, no, estamos hablando ya Muniagurria de los años 40, que en Corrientes tenemos este libro, el Yataya Puteré, pero puedo adelantar que en los últimos meses, en indagaciones que fui haciendo acá en Archivos de Formosa, fui encontrando también en la prensa local algunas publicaciones, por ejemplo, que se realizaban en guaraní por escritores esporádicos, o sea, gente que no se dedicaba a escribir, pero que en algún momento de solaz empezaba a escribir y aportaba de una manera a ese excedente de literatura que está desperdigado en hojas de prensa, y que en algún momento tendríamos que hacer el trabajo de recolectar con cierto criterio, pero que no conforman siquiera obra de un solo autor. Bueno, no quiero extenderme más, así. No, Mario, yo si quiero hablar un quieres. poco también de ese libro y en realidad de toda una vertiente de la literatura de expresión guaraní que se produjo en Argentina, y de los vínculos con la literatura paraguaya, porque creo que lo que fue una doxa muy fuerte en la literatura fue esta conformación de un ideario mundonovista, ¿no? La cuestión de las leyendas es como un subgénero de la literatura, es las leyendas populares de pseudo origen guaraní, ¿no? Desde la leyenda de la flor del ceibo, la leyenda del Irupé, etcétera, etcétera, que tiene que ver con una serie de disquisiciones y de fabulaciones de escritores mestizos que forjaron, digamos, toda una tradición. Y que por ahí, pienso yo, estuve así como haciendo un trabajo casi hermenéutico, tiene distintos orígenes, no solamente Bertoni, que mencionó Rodrigo, no solamente la aparición de Ñandepecuera, que es el libro fundamental de la obra de Narciso Ramón Colmán, donde como literatura podemos decir es un libro extraordinario, pero está el énfasis pedagogista de querer nombrarlo como una cosmogonía, ¿no? Que eso justamente forjó toda una tradición, y yo creo que hay algo de una extrapolación que viene de la tradición de los
jesuitas y de los religiosos en general, que fue por un lado, digamos, la cuestión de apropiarse del universo mítico guaraní para tratar de traducir la simbología cristiana, y ciertas falencias de esa traducción la forjaron por otra vía, ¿no? Siempre en los comentarios de Montoya también está, le resultaba muy engorroso tratar de generarles miedo, tratar de generarle el concepto del infierno y del dolor. Entonces, la necesidad de conformar la idea del castigo eterno y la idea de forjar una tradición con el miedo que necesite, digamos, y que dé sentido al Dios al Dios al que se teme, ¿no? Al Dios todopoderoso y al demonio, hizo que se construyera un bestiario que tiene poco que ver con la cultura guaraní. Y también una idea de muerte y de dolor que tiene poco que ver con el universo sagrado de lo guaranítico, que tiene una religiosidad justamente que es todo lo contrario, una religiosidad de la vida, una religiosidad en la que se busca no morir, ¿no? El Ewe Maranené es la búsqueda de la tierra sin males, la búsqueda de no morir, y los grandes cantos, por ejemplo, los chapucay, las endechas fúnebres, siempre hablan de no quiero que mis huesos se conviertan en barro, ¿no? La idea de justamente luchar para conseguir la gracia, el aguyé, el estado de indestructibilidad, para no morir. Y en esa extrapolación está claro, digamos, el culto a los huesos que menciona Montoya inclusive, que hay una extrapolación, porque en realidad no hay ningún culto a los huesos. Se preservaban los huesos porque se los quería llevar hacia la obtención de la plenitud acabada, digamos, recuperar a los que habían muerto para que tuvieran nuevamente la vida eterna en la tierra sin mal, ¿no? Para que alcanzaran junto con sus seres queridos la reencarnación, dicen. En el himno de los guaraníes, como lo cita Roban, hijo de hombre, dice, haré que vuelva a surgir la palabra y haré que se vuelvan a reverdecer los huesos, ¿no? Entonces, esta mitología es una mitología de la extrapolación colonial, y es muy importante para entender el sustrato, ahí sí, mundonovista, esa especie de elaboración en clave modernista de la tradición regional, que forjó una serie de escritores que en su carácter más ideológico, como podríamos decir, que eran conservadores, provincialistas, como Saturnino Muniagurria, pero que en la bajada hacia la redundancia, el bajo pueblo, produjeron una literatura sumamente rica e importante y que deberíamos volver a recuperar y a estudiar, ¿no? Porque en ligazón con lo que ha pasado en Paraguay, donde ese ciclo, digamos, de producción de una u otra manera no se ha interrumpido, en nuestras regiones, en nuestras provincias, ha pasado otra cosa, justamente por la intervención monolingüística del Estado Nacional Argentino, ¿no? Como una provincia que hasta mediados del siglo XX tenía gran población monolingüe, ha reducido su población hablante a menos de la mitad de la población rural, ¿no? Entonces, que hoy contemos con estos libros y que podamos estudiar estos libros, tiene que ver también con estudiar las políticas lingüísticas que han tenido los distintos estados y cómo muchas veces ciertas ideologías de recuperación, más que preservar, lo que terminan haciendo con la literatura es una especie de museo, ¿no? Justamente de osario de la literatura, ¿no? Donde uno ve poéticas de la oralidad en corriente, como la de Mario Millán Medina, y encuentra, digamos, que hay una base muy rica, muy fluida entre la literatura escrita por ejemplo, Muniagurria, pero pienso también en Francisco Madariaga, y la poesía oral del chamamé, la poesía oral de todo lo que tiene que ver con la festividad y el folclore en la provincia de Corrientes, que es otro dialecto del guaraní criollo. Eso también hay que mencionarlo. Es otro dialecto, es un dialecto propio, autónomo y sumamente rico.
me quedé pensando con lo de sí, lo de la construcción de estos, sí, de estas formas de representación del mito, que eh, es algo que mencionamos siempre en todas las posibilidades y en todas las oportunidades que tenemos, de cómo el modelo rosicraniano, colmaniano, el modelo de Ñan de Pucuera y su genealogía de mitos, donde aparecen el Yacyretá, el Lobizón, compañía, se convirtieron durante décadas, incluso creo yo, gracias a la edición estronista de Pucuera ya por los años 60, se convirtieron como el vademecum de los mitos guaraníes que circularon en los manuales escolares como si fuesen los mitos concretamente hablando, y, y que hay autores de la región y hay muchos libros de escolares, insisto en esto, hay muchos libros escolares, si ustedes recorren incluso libros publicados en Corrientes, se hacen un recorrido por las páginas en ese capítulo sobre los mitos guaraníes, se van a encontrar con lo que es el bestiario de Rosicrán, que no es el bestiario guaraní, sino que es bestiario mestizo del colonialismo, de la suplantación colonial, diría Rubén Vareiro, que se concretó gracias a la obra poética, que es una obra, insisto en esto que dijo Mario, es una obra en términos de literatura fenomenal, pero que genera este paso de confusión en una mala lectura, en una tergiversación bien deliberada, donde se adoptan esos mitos, o se adopta ese relato sobre mitos, como si fuesen los mitos indígenas, y se termina convirtiendo en el modelo incluso en la genealogía mítica guaraní. Así que si ustedes se encuentran por ahí con los hijos de Taú, Queraná y compañía, son todos los elementos de la mitología colonial que recuperó Rosicrani y que les dio cuerpo en un poema que se llama Ñandépuca, nuestros antepasados. Bien, eh, aprovechando Ñandépuca, se publica en 1929, es una obra que incluso cuando se lanzó en 1922, se lanzó en el contexto del Congreso de Americanistas que se realizó en Río de Janeiro, y obtuvo un premio importante, obtuvo de hecho una medalla de oro Rosicrán por haber escrito una obra sobre los guaraníes en lengua guaraní. Entonces, ya en ese mismo momento en que un congreso de académicos otorga un reconocimiento a una obra de poesía que es enteramente ficcional, ya nos encontramos con esta paradoja. Y con la punta de oído de todo el proceso de suplantación que se va a dar después. Nunca vemos en la obra de Colmán que él haya querido hacer eso, pero tampoco dijo que no. Entonces ahí está ese doble juego, ¿no? Eh, bueno, También el vínculo con el Partido Colorado, ¿no? Que es y sumamente... bueno, sí, lo que mencioné hoy, que el estronismo, lo primero que nada, lo invitan, él hace participar a un representante del coloradismo como Juan Oleari a prologar su libro, y Juan Oleari lo convierte prácticamente en el libro nacional. Y, y en ese sentido, otros intelectuales, como Moisés Bertoni, que también había tenido algún tipo de relación de intercambio muy fuerte con el coloradismo, se convierte en el padrino intelectual de Narciso Ramón Colmán. Entonces como que se van generando cierres ideológicos, y se convierte en un autor faro del coloradismo. Tal vez por esa misma razón es que primero Natalicio González lo cita con frecuencia, y después en el Ministerio de Defensa, cuando hacen publicaciones de obras nacionales que representan la historia nacional, de hecho es una colección de historia nacional, incluyen entre esos libros a nuestros antepasados, en la versión ya traducida al castellano. Valga, valga aclarar esto, que nuestros antepasados, la versión en castellano de Ñan de Pucuera,
es el libro que adquiere mayor relevancia porque Añandepucuera se lo leyó, pero y se lo hizo circular, pero no fue un libro que fuese muy utilizado fronteras afuera de Paraguay. Cuando se traduce al castellano, ahí es su hit. Yo quiero señalar, sin embargo, poner en tándem casi la obra de Narciso Ramón Colmán y su ligazón político-ideológica bueno, con el nacionalismo, en este caso colorado, pero también es anterior. Pensemos que cuando escribía era todavía, estaba en auge, digamos, lo que eran los gobiernos liberales, ¿no? Pero sí quería decir que hay una especie de discipulado de muchos escritores, reconocida a veces y otras veces no, con escritores, por ejemplo, de la tradición oral, pero que tuvieron otra postura respecto, digamos, de la escritura, y respecto también de las voces populares, y respecto del poder, de su ligación con el poder. Si yo pienso, por ejemplo, la relación entre Emiliano, ahora Rodrigo seguramente va a aportar bastante sobre esto, y también cómo adecua, perdón, su discurso al mítico, al ensalzar, digamos, los valores de la raza guaraní, a lo que viene heredado de la obra de Narciso Ramón Colmán, podemos ver que ese discipulado deja de ser tal en relación con sus vínculos políticos, digamos, y vínculos con la colectividad. Mientras que Narciso Ramón Colmán es un escritor que permanece dentro del área de lo letrado y también permanece en un apego fundamental o institucional, en el caso de Emiliano hay una fuerte preponderancia y apego, digamos, a las bases nacionales y populares, y es un escritor profundamente político, es un escritor que a su vez desde la oralidad es un intelectual, porque opera dentro de lo que es la historicidad paraguaya de su momento, pero en relación bastante tirantes, digamos, con el poder. Emiliano, por cuestiones estéticas, pero también por cuestiones políticas, va a ser quizás el escritor fundamental de la literatura paraguaya, y es el escritor faro, digamos, para entender esa relación ambivalente entre lo escrito y lo oral. Es un poeta que escribió para estos magazines, fundamentalmente para Ocara Potecumí, que es ese diario, ese periódico, esa revista, que se forja al calor de Ocara Poté, del libro del cancionero de Narciso Ramón Colmán, y que en una primera instancia tiene una importancia gravitante en relación con todos esos poetas que escribían una poesía bohemia, vamos a ponerle ese término que ellos mismos se daban a sí mismos, que eran serenateros, que tenían una ligación también con el teatro, con las tablas, ¿no? Y que luego, con la irrupción de la guerra, y antes también, porque en la irrupción de la guerra es muy importante la poesía de Emiliano, un poema fundamental para entender la movilización del 28, después de lo que aconteció en Fortín Sorpresa y el asesinato de Rojas Silva, es el poema Rojas Silva Arecabo, ¿no? Que fue una gran movilización, un meeting en que él fue parte. Y luego el ciclo de poesía que está ligado, digamos, a la contienda, a la conflagración, que hace que esta revista, como dijo Rodrigo, de muy malas características, con una editorial bastante pobre, pueda repartir hasta cientos de miles de ejemplares y se convierta en un arma de la defensa nacional en el Chaco. Y la poesía de Emiliano, que le valió, de parte de Mauricio Cardoso Campo, el mote del tirteo verdolivo, ¿no? el tirteo verdeó. Entonces, digamos, esta poesía que toma parte de lo que es el legado mundonovista, del legado mítico, mestizo, que otorga el poema de Narciso Ramón Colmán, empieza a hacer también su propio camino, y lo vemos también en algunos poemas de Emiliano, en los cuales, digamos, empieza a indagar en lo guaraní, pero por otro lado, como los poemas del ciclo de Chaco, como de Coape Seabeabé, o Concepción Yerere,
y una serie de poemas en donde deja un poco la estética, eh, podemos decir, postromántica, modernista, y empieza a haber una beta social, una beta antropológica mucho más fuerte. Sí, fíjate que en el caso de Emiliano, además, lo que mencionaste recién acerca de de toda su trayectoria, primero situarnos en el año 19, a la década del 30, estamos antes de la guerra, año, podemos decir 1930, de hecho, porque en 1928-29 termina de publicarse el periódico guaraní del que él era redactor jefe de lo que sería la sección guaraní. Este, Nosotros tenemos en esa década concentrada como es como el avispero de los grandes clásicos del guaraní. Esto lo señala ya Meliá en su estudio sobre el guaraní en el Paraguay. Y, y no va a ser necesariamente la guerra la que genere toda esta catálisis, pero sí va a ser uno de los puntos fuertes donde muchos de ellos van a encumbrar como autores de referencia, especialmente por la energía que le imponen a sus producciones. En el caso de Emiliano, lo curioso es que antes de la guerra ya él había generado una serie de textualidades muy valiosas que no sé si, bueno, en el momento que se lo declara poeta nacional, seguramente lo declaran conociendo toda esta trayectoria, pero sé que no se ha estudiado la faceta de prosista de Emiliano. De hecho, cuando mencioné, cada vez que voy por ahí menciono la faceta de prosista de Emiliano, se sabe muy poco, y más que nada, no solamente prosista, sino periodista. Y estamos hablando de un trabajo, de un trabajo, lo decíamos con Mario en algún momento, profesionalizante, ¿da? Él al frente de las páginas como jefe de redacción de una división de un periódico, y introduciendo en ese periódico, me animo a decir, por primera vez después del Cabiyuí de Cacique Lambaré, una discursividad en guaraní Pará, un guaraní mixturado con el castellano, que uno podría analizar, es como una, no sé, uno podría ser dulce con la cantidad de textos que se encuentran en los pocos periódicos que se conservan, en los pocos ejemplares que se conservan de guaraní, del periódico guaraní, y no se ha estudiado. Pero aparecen, la figura de Emiliano R. Fernández es como la más representativa en esa publicación, por ser el jefe de redacción, pero también participan así indirectamente Darío Gómez Cerrato con algunas publicaciones en verso que después se van a recopilar en su libro de poemas Ya Teré, que va a ser el segundo libro de poesía escrito en guaraní. También aparecen textos de Félix Fernández en guaraní, que Félix Fernández siempre fue muy reconocido como poeta y dramaturgo. No se conservan prácticamente obras de teatro, o directamente no se conservan obras de teatro de Félix Fernández en cuanto a guiones, pero sí se sabe mucho sobre la potencia de sus producciones, que se lo equipara a Julio Correa y se lo pone como un precedente muy fuerte de Julio Correa. Y, y lo que se desconoce también es la prosa de Félix Fernández, que él hacía traducciones de textos de Oleari al guaraní, de Juan Oleari, que era uno de los referentes de la militancia colorada, ¿no? Entonces, en sí el periódico guaraní tenía también esa fuerte impronta que tiraba a un antiizquierdismo pero recalcitrante, y, al pregón colorado, ¿no? Eran, eran de alguna manera indirectamente discursos pro-colorados, pero de nuevo lo que recién mencionó Mario, eran figuras que establecían tensiones con el poder, de modo tal que el diario tenía una línea editorial, pero ellos no necesariamente participaban no estaban involucrados en esa adscripción política. Julio Correa también publicó en el periódico guaraní, estamos hablando de sus años jóvenes, y publicaba fragmentos, dialoguitos callejeros, que eran como misceláneas, muy curiosas, porque representaban al estilo de lo que va a ser el teatro después de Julio Correa,
representaban los tipos del Paraguay con sus peores expresiones, sus hablas más satíricas, y con la curiosidad de que hacía intervenir un montón de personajes de lo más coloridos, como inmigrantes italianos, brasileños, turcos, y todos intervenidos por la lengua guaraní, de modo tal que teníamos una especie rara de yopará, pero bien yopará. Entonces, Coliche, hizo, para cla- coliche. claro, un yopará coliche sumamente interesante de analizar, que de nuevo nunca se ha estudiado y que valdría la pena volver sobre eso en algún momento. Entonces, estos son como los grandes referentes. Hay algunos nombres más, no sé, Manuel Ortiz Guerrero, por ejemplo, no lo incluí acá de manera casi injusta, pero más que nada porque para estos años Manuel Ortiz Guerrero está pasando sus últimos, bueno, afectado gravemente por la lepra, está viviendo sus últimos años, y, la impronta, el estilo de Manuel Ortiz Guerrero era más refinado, tenía menos de toda de esta lucha social como si tenía Emiliano R. Fernández, y, y sí tenía un apego más fuerte hacia realizar hacia realizar la literatura como arte, ¿no? De estos casos, de los que tengo acá exhibidos, Julio Correa y Emiliano son los que van a demostrar una producción artística más comprometida, más diversificada. Julio Correa desarrolla todo un arte social sumamente valioso, y que después también se va a complementar con la obra de Teodoro de Mongelos. Y Emiliano R. Fernández con algunos poemas. Tenemos los poemas bélicos ya durante la Guerra de la Triple Alianza, como Trece Tuyutí o Tuyamí, que son poemas sumamente potentes en cuanto a, bueno, Rojas Silva Arecabo, que va a ser el poema de arenga por excelencia en ese momento, después del crimen de Adolfo Rojas Silva. Y Tuyutí, que es un poema muy, o sea, a mí al menos me resulta muy emotivo por la forma en que se representa la presencia de un veterano que está luchando contra el olvido, digamos, de alguna manera. Pero también tiene, no sé, poemas como Yoaputepe, por ejemplo, donde se hace referencia a la lucha del campesino para ubicar sus productos y para lidiar contra los jefes del mercado y los que dominan la plaza pública, y Inclusive en cómo tienen que Buriajún tironear los digo. precios. Claro, en Boyajumembú también. O sea, son como hitos de la poesía de Emiliano que marcan su compromiso, pero sobre todo su agudeza, ¿no? En la mirada sobre lo social. Em, Eh, bueno, hablar un te poco dejo, del teatro, no no sé sé, si mucho tiempo sí, más. claro, no sé si por ahí podríamos, porque tenemos un montón todavía para hablar, pero no nos No va a dar el llegamos tiempo, nunca, no mensaje. terminaríamos nunca. Sí, por ahí podemos hacer unos saltos. No sé si te parece, Mario, hablar de algo de la Agura Putata mencionaste. No sé si querés conectar con Sí, me parece la... importante que mencionemos esto porque es casi como un parteaguas dentro de la literatura paraguaya expresión guaraní. Este enunciado lo tomo de Paul Lustig, que es uno de los críticos más sagaces que ha investigado de mejor manera la literatura paraguaya. Es un crítico alemán que se dedicó realmente muy bien al estudio. Y decíamos, el Albura Puitá como libro, es un libro que en su primera instancia, decía, pasó casi inadvertido, porque León Cádora no fue un antropólogo de escuela, sino que fue un antropólogo autodidacta, con unas intuiciones muy fuertes. Eh, y bueno, este libro surgió de su vínculo participante con las naciones guaraníes, y después de bastante tiempo de haberlas estudiado, de haberse fascinado con su folclore. De hecho, antes que eso está Guaira Taipue o fragmentos del folclore guaireño, etcétera, etcétera, surge esta colección de textos que es editada por la Universidad de Sao Paulo, en la Facultad de Filosofía,
y bajo el auspicio de otro antropólogo, él sí de carrera, el brasileño Egon Schaden. Entonces tenemos este libro que de alguna manera viene a echar luz sobre una oscuridad total, sobre una operación de encubrimiento y traspolación enorme, como la que habíamos mencionado, que tenía que ver con esta fabulación mítica de la cultura guaraní, con el Abura-Pitá, o Fundamento de la Palabra, que son los textos míticos del pueblo guaraní de Guairá, ¿no? Este libro, que salió en el 59 en la Universidad de Sao Paulo, habría sido negado a editar, Eric Campos Cervera lo quiso dar a editar en la Argentina, y antropólogos de acá de Argentina dijeron, bueno, un pueblo neolítico escribiendo el banquete de Platón, escribiendo el banquete de Platón es una fabulación, es una mentira, ¿no? Y lo descartaron. Entonces, por la sagacidad de Egon Schaden, dio a luz este libro, y a partir de este libro, que es un libro de tecnología pura y dura, surge una nueva beta, y la renovación en el espacio-tiempo de la cultura guaraní. Esto, y sus libros posteriores, dieron a la cultura paraguaya de expresión guaraní, a la literatura paraguaya, y no solamente paraguaya, pero también en la literatura que se escribe en Corrientes, y casi en literaturas de toda índole. Yo estaba hasta hace poco hablando un poco de la reelaboración que hace del mito de Guimarané, Gabriela Cabezón Cámara en Las aventuras de la China Iron, ¿no? Cómo se reconfigura el mito fundamental de la cultura guaraní en un texto que está hablando a otro público y en otro idioma y con otras estrategias discursivas, ¿no? Decía, este libro es un parteagua y va a dar nuevas experiencias literarias, en poesía, en narrativa, en oratura, y también inclusive en el cine paraguayo, ¿no? que ha tomado toda una elaboración nueva a partir del surgimiento de esta obra etnológica. En este mismo plano podemos mencionar también a Branislava Susnik, ¿no? Casi como un complemento de la obra de Cadogan, pero quería decir que a nivel de la literatura es fundamental. Y entonces yo quería partir de esto para decir dos aspectos, ¿no? Por un lado la poesía y por otro lado la narrativa. En el caso de la narrativa, la poesía se lo voy a dejar para Rodrigo, tenemos el surgimiento de la narrativa paraguaya moderna, en lengua guaraní, con Carlos Martínez Gamba. Carlos Martínez Gamba y su amigo Ramiro Domínguez retoman las bases de este libro, pero también de otro anterior, que es el Guaira Taipue, los fragmentos del folclore guaireño, y retoman mitos, casos Ñemombeú, que es un género de la oratura popular paraguaya, casos que había recopilado León Cadogan, fundamentalmente el del Puyay, el Piquento, el que tiene ese niño pobre, desvalido, enclenque, que a fuerza de astucia puede vencer a los más poderosos, y escribe el primer texto, digamos, de una saga muy interesante, que es el Puyanxi, ¿no? El Puyanxi. En 1970, estando en el exilio en Buenos Aires, y en una editorial protocartonera, podríamos decir, sí, ya una edición cartonera, pero con un criterio, digamos, que abrevaba en todo lo que tenía que ver con la literatura de cordel, con todo lo que tiene que ver con las circulaciones del libro popular, publica Puyay, ¿no? Puyanxi. A lo que le sigue el Plata Huihuí, que es también otro mito fundamental de la cultura paraguaya folclórica, la vernácula, como decía Cadogan, que tiene que ver con la búsqueda de los tesoros enterrados después en el transcurso de la Guerra Grande, ¿no? Luego de eso surge la primera obra narrativa moderna en guaraní, que tiene que ver, Amombeú Tabañé es el primer libro, pero tiene que ver también con una serie de textos en los cuales
influido por obras súper importantes de la literatura paraguaya, fundamentalmente por el magisterio de Rafael Barret, ese español paraguayo tan importante, que también había escrito, digamos, casos sobre oratura, como sobre Plata Huihuí. Escribe el que se fue, el que volvió a su casa solo para enloquecer, ¿no? Y Cacoa Jarepe, Oyebuba y Plata Arogante. Y también todos esos textos que escribe en los 70, con una circulación muy reducida, serán recopilados en un libro que ya va a tener otro destino, que es Yaguañe Tuó, que significa el perro que se está quitando las niguas, quitando los piques, despulgando de alguna manera. Que es un libro que surge, que sale a la luz por Editorial Don Bosco en 1989, no casualmente, ¿no? El mismo año en que sale Ramón Quebranto, en que se le otorga el premio, ¿no? a Roa, etc. Entonces tenemos esta obra narrativa, esta obra de oratura, esta obra vinculada estrechamente a las indagaciones sobre la cultura popular paraguaya y sobre la oratura sagrada paraguaya. Martínez Gamba también va a ser un recopilador muy importante de la oratura sagrada guaraní en Misiones, con el libro El canto resplandeciente, Aiburendu Verá, en 1982, ya había vuelto de Buenos Aires, un exilio interno por la represión desatada por la dictadura militar. Él era ya un exiliado de la guerrilla paraguaya del Fulna, y había empezado a escribir en guaraní, casi como reconvirtiendo sus estrategias políticas del foco guerrillero a una cultura partisana, a un proyecto gramsciano de tratar de construir una literatura nacional y popular, y entendiendo que el vehículo primordial de esa literatura tenía que ser el guaraní. Entonces pone en práctica a partir de todas estas vetas de lo que podríamos decir el universo narrativo. Si bien la poesía que publica en su mayoría, estas primeras poéticas, son en verso, tiene que ver con un verso ligado a la narrativa, ligado a un género oral también muy importante del Paraguay, que era el del compuesto, el de los compuesteros, que era una especie de épica cantada, y justamente hasta los mismos compuesteros están representados en el contexto de sus propias obras literarias, en Puyayxí, en Puyay Marandecó, que es una reconversión, una reversión del género en segunda instancia. Hay otra que es cuando se opone a Xaniá y a Caraí Rey también. Hay 3 o 4 versiones del mito de Puyayxí que escribe Carlos Martínez Gamba. Pero el libro fundamental de esta épica novelística también, es el libro Ñorairoño Monbeú, Guerra Guasuro Guaré, que es del año 2002, y que le sirvió, que le dio pie a Martínez Gamba de obtener el Premio Nacional de Literatura. Es el primer escritor en lengua guaraní que al que se le otorga esta distinción, y que él, de manera muy interesante y muy clarividente, define que es un premio a la lengua, no a su autoría, por supuesto, que era también a su labor como escritor, pero también era un premio a la lengua guaraní, a la resistencia y al empuje, y al el esfuerzo programático de un montón de escritores que habían forjado esta tradición literaria. Entonces, decíamos, este es un libro fundamental, como también es la épica poética anterior, lo que dije de Puyayxí, de Plata Bebé, de Yaguañe Tuó. Son textos fundamentales que abrevan directamente del seno de esta oratura y de esta etnología pergeñada por León Cádugan, por el magisterio de León Cádugan. Vale decir que la literatura Martínez Gamba, como escritor en guaraní, tiene todo un propio modelo de escritura de la lengua que podemos citar a propósito de la complejidad en sí que comprende para los escritores y para los lectores del guaraní,
enfrentarse primero a los escritores en la instancia de escritura de la lengua y a los lectores las competencias de lectura de la lengua en las diferentes literaturas que se escribieron solamente en el siglo XX, que fueron tan diversas, tan diversificadas con sistemas ortográficos muy diferentes, que ponen a prueba por momentos la paciencia y muchas veces detienen directamente a los lectores al enfrentarse a textos más viejos. Es decir, lo que estuvimos citando desde el principio, los textos de principio del siglo XX, tienen un modelo de escritura totalmente diferente del modelo que está oficializado ya actualmente en cuanto a ortografía, ¿no? Y eso hace que por ahí los textos más antiguos, si bien tampoco hay ediciones nuevas de la mayoría de ellos, si por ahí circulan ediciones anteriores, si se adquieren como una perla, como una curiosidad, pero se convierte en una asignatura pendiente para los lectores, para los guaraní hablantes y las personas alfabetizadas en guaraní, encarar esas lecturas, ¿no? Quiero hacer como una especie de intervención, creería yo, como de cierre antes de abrir el micrófono. Voy a tratar de ser breve a propósito bueno, de la poesía que me dio como consigna Mario. Quiero recuperar la importancia del Auraputá como base para toda una serie de escritores que, bueno, Wolf Lustig, cuando hace el análisis de la poesía del Paraguay de los años 70-80, localiza un grupo específico formado en el taller Manuel Ortiz Guerrero, como es un taller que se organizó ahí a propósito de un certamen literario organizado por el Centro Cultural de España, Juan de Salazar, en los años 70. Este taller Manuel Ortiz Guerrero contó con la participación de poetas que hoy son poetas fenomenales y de referencia en el guaraní, como Susi Delgado, Miguel Ángel Mesa, Feliciano Acosta, Ramón Silva, que todos convergieron en ese espacio con esta preocupación central por cómo hacer primero una poesía que fuese una expresión genuina de lo que se estaba viviendo en ese momento y que fuese además una alternativa al modo en que el estronismo había generado en el guaraní un arma de demagogia, básicamente de dominio, de propaganda. Entonces se generan, el Agura Putá va a ser como un punto de fuga para estos autores que van a empezar a escribir una literatura totalmente novedosa, una poesía totalmente rupturista respecto de lo que se venía haciendo en términos de poesía folclórica en mayor medida, y que va a jugar mucho con la plasticidad del lenguaje y con la musicalidad, al punto que el rótulo que le da Lustig de poesía tangará está basado en el libro Tangará Tangará de Manuel Silva, perdón, de Ramón Silva, que, que explora justamente la musicalidad de las danzas tangará, que eran ejecutadas por las tacuayá, con las tacuaras, ¿no? Con bailarinas que llevan marcando con la tacuara el ritmo del canto, y bueno, y es un canto ritual. Bueno, se da este proceso de objetivación del canto, donde ya no conservamos no sé, la densidad espiritual simbólica que tiene para los indígenas, pero sí se convierte en una exploración en términos de lo lingüístico y lo literario. La poesía tangará va a tener como exponentes centrales acá, bueno, mencioné a Ramón Silva recién, pero creo que se pueden recuperar a Susi Delgado y a Miguel Ángel Mesa como dos grandes faros. Miguel Ángel Mesa con Itaja Ñozó, que va a ser, ya no está solo la piedra, es el título, la traducción, digamos, que le propone el título. Eh, Va a ser un libro que se escribe pensando en una lógica de relato mítico. Tiene de hecho un desenlace tipo apocalíptico que tiene muchas resonancias de la obra puta. Y bueno, lo que generalmente me suele contar Mario, esta anécdota de que
dice que Miguel Ángel Mesa nunca leyó la obra Putá antes de escribir el Itajañoso, pero hay mucha resonancia muy fuerte de toda la oratura indígena, y, y es un libro que destaca por el minimalismo, por la imprevisibilidad, por la sutileza de imágenes, y, y por la delicadeza con la que va expresando Miguel Ángel algunos episodios, por ejemplo, los cantos al Manungu, o el poema Juan Maidana. Hay un poema a Juan Maidana que, que termina como con el silencio, nadie se dio cuenta, Juan Maidana ha muerto, sigue todo igual. Juan Maidana, un poeta enorme de la poesía paraguaya también, y bueno, y muestra como el desconsuelo del poeta frente a la muerte bueno, de otro poeta, de un amigo. En el caso de Susi Delgado, esta es la etapa de un libro, de una compilación, una antología, pero Susi Delgado marca también con Tesarén Boué, que es Antes del Olvido, es el título en castellano de su libro de poesía bilingüe. Marca también primero, una de las pocas mujeres que escribió en guaraní en el Paraguay, y una escritura que todo el tiempo juega con el erotismo y con la producción de una figura de la mujer que es diferente de toda la figura cristalizada por una sociedad eminentemente machista, patriarcal. Entonces, la figura de mujer que arrojan los textos de Susi Delgado, eh, y ya en los años 70 nos permiten ver una voz potente así en estado germinal, que todavía hoy Susi Delgado sigue haciendo textos fabulosos y traducciones. Es una enorme traductora, una de las más importantes, no, es la más importante del Paraguay, y bueno, la más refinada. Este, bueno, con eso quería cerrar. Para hacer como una especie de proyección, estamos acá en los años 70, en los años 90 vamos a tener ya un proceso de experimentación un poco más jugado con textos como Mar Paraguayo, por ejemplo. Acá no incluí en las diapositivas, pero Wilson Bueno con Mar Paraguayo empieza ya en la frontera con Brasil, empieza a generar una discursividad diferente, que apuesta más a la hibridación lingüística, y que después va a generar su propia productividad con autores como autores de este círculo de poetas de la Triple Frontera, que está un poco encabezado por Douglas Diegues, y personajes como Paraná Lander, Cristino Bogado, que son experimentadores de la lengua, que juegan un poco con las formas de Jorge Canese también en esos años, que juegan con la plasticidad, la heterogeneidad de la lengua y la posibilidad de generar nuevas estructuras, un estilo que sea totalmente mixto. Es una poesía enteramente experimental que bueno, despierta amores y odios. Bien, si te parece, Mario, por ahí podemos ver si Bien. hay alguien que Yo, quiera hacer algún comentario. para cerrar y nada más, quería señalar justamente que hemos dejado un montón de cosas que podemos, sin lugar a duda, un montón de trabajos más nos quedaron sin tratar, pero señalar que en la actualidad todavía, y eso es muy manifiesto, hay una gran productividad en lengua guaraní que no hemos abordado, y otros sectores también tan importantes como la del Yopará. Rodrigo se fue justamente a la Triple Frontera, pero en el caso del guaraní, Yopará, Azucena, tenemos la novela del 89, Ramona Quebranto, de Margot Ayala, de Michel Agnoli. Hay toda una serie de cruces de distintas formas de encarar esta hibridación, esta heterogeneidad. Así que bueno, les pedimos disculpas porque no pudimos ser tan sintéticos, o a lo mejor es lo menos que alcanzamos a sintetizar. Pero bueno, es un objeto, un corpus muy, muy grande, aunque parezca
pequeño en relación con el volumen de otras literaturas europeas, es un volumen bastante importante como para cerrarlo en tan poco tiempo. Bueno, muchas gracias.